Hola chicos, buenos días. El videito de físico-química de esta semana está orientado a reforzar lo que vimos sobre los estados de agregación de la materia y puntualmente lo vamos a trabajar con una aplicación que está en esta página que estamos utilizando frecuentemente para estudiar los contenidos de físico-química. Yo les voy a pasar el link. Acá podrán encontrar la descripción de los estados de agregación de manera similar a lo que vimos en clase, ¿sí? Acá empieza en la pestaña de estados. Vamos a llegar hasta aquí, vamos a ir a la siguiente página. En cada una, ¿sí?, de las pestañas está la descripción de cada uno de los estados. Fíjense, recuerden que para poder ver la simulación, lo que tenemos que hacer es tocar en información, ¿sí? Fíjense que había una I ahí, ir a donde dice flash, está bloqueado, le tenemos que dar permiso que el flash, que es el programa que reproduce la simulación, ¿sí?, y volver a cargar. Van a esperar y van a ver que en este caso se carga la simulación. Esta simulación me permite ver cómo las partículas están ordenadas en el estado sólido. Ocupan posiciones fijas, ¿sí? Esas posiciones fijas, a medida que vamos a aumentar la temperatura, esto es un termómetro, está en 0 grados, ¿sí? Si aumentamos la temperatura, aumenta el movimiento. Fíjense que el único movimiento que tienen permitido es vibrar en la posición de equilibrio, como lo habíamos descrito en clase. Aumenta la temperatura y se mueven con mayor velocidad, se mueven con mayor facilidad, ¿sí? Fíjense, sigo subiendo la temperatura. El movimiento que tienen permitido los sólidos solamente es el de vibrar, moverse en torno a posiciones fijas, ¿sí? Esa era la característica, por eso poseen volumen y forma definida. Vamos aquí al siguiente. Ahora vamos a ver el estado líquido. Como ya le di permiso al flash, ¿sí?, para que se reproduzca, acá no lo tengo que volver a tocar, ¿sí? Salvo que se me cierre la página, tengo que volver a ir acá, ¿sí?, a donde tiene la I, después dice no es seguro, tocar acá y darle permiso al flash. El estado líquido, ¿sí?, tiene volumen definido, pero la forma se adapta al recipiente que lo contiene. La superficie que está en contacto con el medio externo siempre es sólida. ¿Qué sucede? ¿Cómo se mueven las? Tienen libertad de movimiento, pero están muy cercanas entre sí, ¿sí? Vamos a aumentar la temperatura, ¿sí? Fíjense, la agitación aumenta, el movimiento aumenta como consecuencia del aumento de temperatura, pero se pueden deslizar una sobre la otra. ¿Estamos? Si bien tiene mayor libertad de movimiento que en el caso de los sólidos, no pueden, ¿sí?, escapar o ir hacia otro lado. ¿Estamos? Volumen constante y forma no tiene forma definida. Adquiere la forma del recipiente que lo contiene. Siguiente, vamos al estado gaseoso, el estado más desordenado, ¿sí? El movimiento es en todas las direcciones, ¿sí? Y azaroso. Azaroso significa al azar, no tienen una dirección determinada. Aumento de la temperatura y vamos a ver cómo aumenta la agitación térmica, es el movimiento de las partículas, y se produce mayor cantidad de choques contra las paredes del recipiente. Los choques contra las paredes del recipiente dan origen a lo que conocemos como presión, ¿sí?, que es característica de los gases. No tienen ni forma, fíjense, ni forma ni volumen definido, ¿sí? Ocupan todo el volumen que tienen disponible. Muy bien, vamos ahora a la siguiente pestaña, que es la de cambios de estado. Esto simula, ¿sí?, lo que podríamos hacer en el laboratorio. Acá tenemos un mechero de Bunsen, un vaso de precipitado con, esto es el trípode, ¿sí?, vaso de precipitado con hielo, ¿estamos? Y lo que le voy a poner aquí, voy a encender el mechero y vamos a observar qué ocurre con la temperatura. Acá tenemos un termómetro, ¿sí?, a medida que transcurre el tiempo.
Acá tenemos un zoom ampliado del movimiento de las partículas. El agua acá está en estado sólido, ¿sí? Aumenta la temperatura como del medio, ¿sí? Del medio externo, y como consecuencia, fíjense que parte del sólido se empieza a derretir. La temperatura, que está aquí indicada por el termómetro en rojo, no está subiendo, está fija. ¿Está fija en qué temperatura? En los 0 grados, que es el punto fijo. Es un punto fijo en el cual se produce el cambio de estado correspondiente a la fusión. Las partículas, ¿sí? Fíjense que empiezan a tener mayor libertad de movimiento. Las que están acá abajo corresponden a la parte que ya pasó a la fase líquida, ¿sí? Mientras que esta parte están todavía en la fase sólida. Mayor cantidad de materia pasa al estado líquido y la temperatura está clavada en 0 grados. Durante un cambio de estado, la temperatura permanece constante, ¿sí? Está en 0 grados constante. Y acá se está produciendo el cambio de estado. Antes no la podíamos ver bien porque el nivel de hielo estaba muy alto, pero ahora sí, 0 grados, que es el punto de fusión del agua. Pasó toda el agua, ya está terminando de producirse el cambio de estado, de hecho ya está. Todas las partículas están en estado líquido. ¿Qué empieza a pasar con la temperatura? ¿Sí? Cuando la última porción de estado líquido, el agua, ¿sí? Tiene que empezar a subir la temperatura, ¿sí? Empieza a subir la temperatura. Y lo que vemos aquí, que una de las partículas se escapó a la fase gaseosa. Esto es lo que se produce a temperatura ambiente, ¿sí? Fíjense acá que está aumentando levemente la temperatura, que es la evaporación. No es la ebullición, sino que algunas partículas que están en la superficie libre del líquido adquieren la energía suficiente para escapar, ¿sí? Aquellas que están acá en la superficie. Este fenómeno se conoce como evaporación. Ocurre a temperatura ambiente y es responsable de la humedad presente en el ambiente, el vapor de agua, ¿sí? Bien, sigue aumentando la temperatura. Toda la energía ahora es utilizada para, ¿sí?, aumentar la velocidad de movimiento, pero todavía no entramos en ebullición, ¿sí? Bien, sigue transcurriendo, ¿sí? El tiempo, aumenta la temperatura y va a aumentar hasta un punto en la que se va a permanecer constante. Fíjense que ya la temperatura está aumentando más lentamente, ¿sí? Va aumentando más lentamente. Las partículas empiezan, ¿sí?, a pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. Sigue aumentando la temperatura, entra en ebullición. ¿Ven las burbujas que se desprenden las burbujas? Si subimos el volumen acá, suban el volumen, podemos escuchar que está en ebullición, ¿sí? Está en ebullición y por lo tanto la temperatura permanece constante. Este punto, 100 grados Celsius, unidad Celsius, se conoce como punto de ebullición y es constante durante el cambio de estado de la ebullición, ¿sí?, donde todas las partículas tienen la energía necesaria para pasar del estado líquido a gaseoso. La temperatura permanece constante, ¿sí? Y va a permanecer constante hasta que la última partícula pase al estado líquido, ¿sí? Bien. Vamos a observar, ¿sí? Va a seguir a 100 grados Celsius. Bien. Y todas las partículas están pasando a la fase gaseosa. Como pueden ver, el movimiento es azaroso, se mueven todas las direcciones. Y dejan la fase líquida. Y ahora ya empieza a aumentar la temperatura, están todas en la fase gaseosa, ¿sí? No hay más fase líquida, solo hay fase gaseosa y la temperatura sigue aumentando. La temperatura en los cambios de estado permanece siempre constante, ¿sí? La temperatura en los cambios de estado siempre permanece constante.
Acá hay una descripción de los estados de agregación. Y ahora vamos a la próxima. Si quieren pueden hacer estas actividades finales, cambio de estado, pero no es necesario. O sea que hasta cambios de estado es la pestaña que quiero que exploren, ¿sí? De esta manera estamos aportando más información sobre los estados de agregación y la teoría cinético-molecular que nos ayuda o que nos permite, ¿sí?, explicar por qué se pueden dar los 3 estados de agregación de la materia, ¿sí? Bueno chicos, eso es todo, los dejo, nos vemos la próxima clase.